veíamos las imágenes de un cacerolazo, porque las clases medias y altas, estamos hablando de las clases más acomodadas de Brasil, realizaron precisamente un cacerolazo en contra de la presidenta Dilma Rousseff. Lo que puede llegar a ser enmarcar un proceso de posible destitución por parte de los sectores más poderosos de Brasil, se da justamente esta protesta después de un video del gobierno brasileño donde establece su gestión como un pase a la salida de la crisis. El cacerolazo contra el gobierno de Dilma Rousseff, incitado por los medios, comenzó tras la difusión de un spot del Partido de los Trabajadores emitido por cadena. Dilma y Lula reconocieron que Brasil atraviesa un difícil proceso económico. Nos últimos tempos, começaram a dar uma nova utilidade às panelas. A gente não tem nada contra isso. Só queremos lembrar que fomos o partido que mais encheu a panela dos brasileiros. Se tem gente que se encheu de nós, paciência. Estamos dispostos a ouvir, corrigir, melhorar. Mas com as panelas, vamos continuar fazendo o que a gente mais sabe: enchê-las de comida e de esperança. Esse é o panelaço que gostamos de fazer pelo Brasil. El expresidente Inácio Lula da Silva sostuvo que la crisis llegó, pero no es la primera que enfrentan. Panela, que a gente não aguenta mais essa corrupção, esse governo Lula. Acabaram com o país, roubaram o Brasil, acabaram com a Petrobras, uma vergonha. Fora Lula, fora Dilma, fora do Brasil, seus malditos! Según una encuesta publicada esta semana por Datafolia, el segundo mandato de Rousseff, iniciado el 1 de enero, trepó al 71% de reprobación. Lula, pese al hostigamiento mediático, preserva una intención de voto próxima al 30%. El expresidente no aparecía públicamente desde hace una semana, tras sufrir un atentado en sus oficinas, hecho totalmente silenciado por los medios. El spot se difundió en un clima de conflicto político, agravado por el caso Petrobras y las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien negó ser el conspirador de un eventual juicio político a la mandataria. El domingo 16 se movilizarán los grupos opositores contra Dilma, convocados por el ex candidato paulista Aécio Neves. 4 días después, el 20 de agosto, será la marcha citada por el PT y los movimientos sociales en defensa de la democracia. ¿Cuánto de riesgoso, de grave es la situación de Brasil en este momento, José? Bueno, a ver, en Brasil hay 3 crisis que se sobreimprimen una sobre la otra. A veces es difícil entender dónde empieza una y dónde termina la otra. Primero hay una crisis económica, que es una crisis común a muchos países de América Latina que están atravesando un momento de mayores dificultades respecto a los últimos años. La etapa de crecimiento fácil de América Latina, por decirlo de algún modo, terminó y los países están enfrentando problemas mayores. El real se devaluó 42% desde octubre del año pasado. Todo esto en el marco de una decisión controvertida de la presidenta Dilma Rousseff de aplicar un ajuste muy drástico cuando asumió su segundo gobierno, con la idea de que el ajuste mejor hacerlo al principio y no al final del mandato. Bueno tenerlo en cuenta. Es una idea que habría que empezar a analizar, digamos. Esta es la crisis económica. Arriba de esta crisis económica hay otra crisis, que es la crisis de corrupción. Una crisis de corrupción que no tiene su origen en los gobiernos del PT, aunque involucra a muchos funcionarios del gobierno del PT. Está preso nuevamente José Dirceu, ex jefe de gabinete de Lula, que supo ser la segunda figura del PT. Quiero decir, el sistema político brasileño es un sistema político que, por cómo está conformado, es un sistema que es inherentemente corrupto. No hay manera de gobernar Brasil si el gobierno no acepta entrar en estas componendas y en estos intercambios, porque es un sistema, un país muy grande, muy centrífugo, con un Congreso muy poderoso. Decíamos, en Brasil hay más de 500 diputados, el PT no llega a 100, entonces necesita estar todo el tiempo armando coaliciones y demás, y para eso necesita recursos, pero también le pasó a Fernando Henrique Cardoso, digo, no es que sea un patrimonio exclusivo del PT. Entonces decíamos, crisis económica, crisis de corrupción y crisis política. La imagen de Dilma Rousseff está efectivamente muy baja, por abajo del 10%. Son estas 3 crisis que se retroalimentan. A ver, José, decime, pero alrededor de esto, sí,
hay un sector interesado en sacar a Dilma. Sí, por supuesto. Digo, políticamente, del poder económico también, los medios de comunicación juegan abiertamente. Digo, había un columnista ayer que festejaba al aire y decía fuera, había otra locutora que decía hay que agarrar a todo el PT y meterlo en un foso y tirarle cal arriba. La que vos estás mencionando es la locutora de la radio de San Pablo, la radio más escuchada de Brasil hoy, una locutora evangélica muy conservadora. Pero vos viste lo que dijo. Muy taquillera, sí. Hay un clima de desestabilización de algunos sectores de la derecha brasilera, de algunos sectores del poder económico, de algunos sectores mediáticos, porque ahí hay un tema que es que el PT tiene un prospecto, una perspectiva de continuidad en la figura de Lula. Y eso es lo que más temen. Bueno, el problema no es Dilma, el problema es Lula. Bueno, se decía que, te comentaba recién, que se rumorea que Lula podría ocupar algún cargo, algún ministerio. Sí, se circulaba el rumor en los últimos días. De hecho, fue muy notable que este es el primer aviso institucional que ayer fue emitido por cadena nacional, que veíamos recién, el de la comida y las cacerolas, en el cual aparece Lula, que hasta el momento había mantenido un discreto segundo plano en relación a la crisis política que enfrentaba el gobierno de Dilma Rousseff. Hay también la posibilidad, por ahora remota, de un impeachment, de un juicio político. Hasta ahora no pareciera que quienes lo impulsan, lo veíamos ahí al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, reúnan los votos necesarios. Pero es algo que está en el horizonte, ya hay un antecedente que es el de color de melo. ¿Se le puede dar vuelta al vicepresidente? Puede pasar o puede que permanezca en reserva para que el PMDB, que es la principal fuerza aliada del PT y el principal partido político de Brasil, que por ahora sigue respaldando al gobierno mayoritariamente, si efectivamente se da vuelta. De todos modos, es algo por ahora remoto. Bueno, estaremos muy atentos, por supuesto, a la situación. Nos quedamos con esa frase, que sea remoto, ojalá.